Bienvenidos a un programa más de Escena del Crimen. Hoy les voy a contar una historia que nos va a llevar a septiembre del año 2005. Un taxista como cualquiera le subió a un pasajero para llevarlo a un destino X. Él no sabía que esa iba a ser su última parada, su último viaje. Quédate conmigo y escucha esta nueva historia. Para introducirnos a este nuevo capítulo, vamos a recordar quiénes fueron los protagonistas de esta historia. La víctima, Guillermo Barrios Bogado, un hombre de 67 años, chofer de taxi. Él tenía su domicilio fijado en el barrio Barsequillo, en la ciudad de San Lorenzo, y había sido asesinado en su propio vehículo en el 22 de septiembre del año 2005. El sospechoso de aquel entonces, y ya van a ver por qué quedó con la asignatura de sospechoso, es Gabriel César Fernández Vázquez. 26 años él, de nacionalidad argentina, empleado, domiciliado en el barrio central de San José de los Arroyos. Fue detenido como sospechoso en aquel entonces, pero fue liberado posteriormente cuando no habían encontrado la cantidad suficiente de pruebas para inculparlo o para tenerlo siquiera de sujeto a la causa hasta que encuentre más evidencias. Bueno, ¿qué ocurrió en aquella noche? Era oscuro, una parada como cualquier otra en el barrio Barsequillo de San Lorenzo. 22 de septiembre, entraba la primavera, la noche se mantenía un tanto fresca y él estaba como cualquier otro de sus compañeros frente a su volante, aguardando por un cliente, hasta que llegó. A lo mejor pensó que después de eso descansaría, que iba a tomarse ya la noche. Generalmente el movimiento mermaba a esa hora en el barrio, pero lo del descanso iba a quedar, digamos, de una manera permanente, porque ese iba a ser el último viaje que haría este conductor de taxi, atrapado por la inseguridad. Al menos fue una de las primeras cuestiones que se sospechó que había detrás de toda esta situación, aunque existían elementos que contradecían esa hipótesis. Pero no me quiero adelantar mucho hacia la investigación. Vamos a ver qué ocurrió cronológicamente. Era un 22 de septiembre del año 2005. Él subió a su pasajero, el último de aquella noche. ¿Qué pasó? Septiembre 22 del año 2005. Los destellos del sol alumbraban el segundo día de la primavera. En el barrio Barsequillo de San Lorenzo, un ambiente hostil empezaba a gestarse. Aún nadie sabía que aquella jornada, que apenas iniciaba, se convertiría en uno de los amaneceres más duros para aquel vecindario. Eran las 6:40 de la mañana del jueves 22, cuando los habitantes de ese barrio encontraron un taxi con las ruedas semienterradas. Estaba abandonado en el costado de un callejón de tierra que acababa en una de las más concurridas calles de la ciudad. Un pozo entre las calles Lima y Avelino Martínez marcó el punto final del último viaje de un trabajador del volante, cuyo cuerpo estaba completamente ensangrentado en la parte trasera de un Mercedes 240D sin matrícula. Al acercarse, la escena más aterradora dejaba entrever uno de los crímenes más horrendos de la historia delictiva. Consternados, esos pobladores dieron aviso al sistema 911 de la policía y las autoridades inmediatamente dieron su respuesta. Y en pocos minutos se pintaron alrededor de la escena las imágenes de siempre. Un ejército de curiosos acompañaba el trabajo de la policía, de la comisaría jurisdiccional, que fueron los primeros en llegar y acordonar la escena. Minutos más tarde, se hicieron presentes desde la capital los efectivos de la sección homicidios de investigación de delitos. También llegó a ese sitio la fiscal de turno Rosa Heinroth. Ella convocó al sitio a la médica forense Felicia Mora y también a los agentes de criminalística. Realizaron la inspección del cuerpo y la escena, levantaron evidencia por evidencia y al terminar el procedimiento, el cadáver fue llevado hasta la morgue judicial en el barrio Sajonia para que practicaran la autopsia. El fallecido fue identificado como Guillermo Barrios Bogado. Al trabajador del volante, su familia lo esperaba ansiosa en casa para desayunar
y compartir las primeras horas de esa mañana. Lo último que se supo del taxista sanlorenzano fue que alrededor de las 1:30 de la madrugada había levantado su bandera para trasladar a un pasajero. Luego ya no regresó a la parada. Y encontraron el cuerpo de Guillermo en el asiento trasero. Aparentemente el homicida tuvo el tiempo de pasarlo hacia la parte de atrás. Tenía heridas profundas que le provocaron la muerte, al menos era la sospecha de el forense que había inspeccionado ese cuerpo una vez que la policía tomó, y la fiscalía también, la escena del crimen, la acordonó y fue convocado el médico para revisar el cuerpo. 52 fueron en total las heridas. 52. Una hazaña terrible, la que contó y relató, digamos, la forense Felicia Mora en aquel entonces. Dio detalles de en qué consistía esas heridas en todo el cuerpo de Guillermo Barrios Bogado. La mayoría de esas heridas eran punzantes y penetrantes provocadas por un cuchillo, ¿verdad? Tenía evidentemente un filo muy pronunciado. Esas heridas estaban en el pecho, el cuello y el rostro. Si todo se centraba de arriba abajo, ¿verdad? Según la descripción, o hasta el medio torso, según lo que había especificado la forense, y también habló de que el rostro había quedado desfigurado. También presentaba heridas cortantes en los brazos, probablemente heridas defensivas, que le había provocado el asesino en una suerte de forcejeo que había tenido, en lo que se cree de que fue la dinámica del asesinato. Generalmente las víctimas, o cuando alguien pone resistencia, intenta cubrir siempre el rostro. Entonces esas heridas las tenía marcadas en el brazo principalmente, en ambos brazos. También lo que detalló la forense en aquel entonces es que si bien el cuerpo fue encontrado en la parte trasera del vehículo, en el asiento de atrás, la inspección de los agentes de criminalística determinó que el ataque comenzó en el asiento del conductor y terminó ahí donde estaba el cuerpo. Ahí fue que la víctima recibió las primeras estocadas o las primeras heridas de esa arma cortopunzante, y posteriormente el asesino trasladó el cuerpo de adelante para atrás, donde le había propinado las últimas puñaladas. Ahí acabó con su vida, o terminó al menos de herirlo, ¿verdad? Porque las primeras heridas ya eran de hecho muy profundas y habían dañado severamente muchas arterias que distribuyen mucha sangre del corazón al cerebro. La muerte fue diagnosticada como shock hipovolémico por las múltiples heridas y el desangramiento importante que había sufrido. El asesino convirtió en arma de crimen un pequeño cuchillo, según lo que había puntualizado en aquel entonces criminalística, para después determinar que lo que encontraron enterrado era un cuchillo de cocina, y esa era el arma homicida. De por ahí es que finalmente al contrastar esa arma con las heridas, se confirma de que era el arma que utilizó el asesino. Tenía manchas de sangre, de hecho, para también aportar un poco y respaldar aún más la teoría de los agentes de criminalística. Hasta acá se tenía un cuerpo, el cuerpo de un taxista con múltiples heridas, 52, medio centenar. Fue provocado por una persona, ¿verdad? Aparentemente era su pasajero. El asesinato comenzó en el asiento del conductor, terminó en la parte de atrás. Lo que no tenía aún la policía es quién lo hizo, pero más adelante encontraría un testigo, y eso se lo voy a contar a la vuelta del primer corte que vamos a hacer en esta historia, en Escena del Crimen. No se despegue de la pantalla, enseguida volvemos. Estamos contando la historia de Guillermo Barrios Bogado, un taxista de 67 años, que fue asesinado en septiembre del año 2005. Se cree que probablemente fue saliendo de la zona de Barsequillo, en la ciudad de San Lorenzo.
La policía encontró, en realidad fue alertado por vecinos, o fueron alertados los agentes de policía por vecinos, de un taxi que estaba incrustado prácticamente en un banco de arena. Y ahí había encontrado el cuerpo del conductor de ese taxi, Guillermo. Estaba el cuerpo en el asiento de atrás y lo encontraron, según el forense, con 52 heridas de un arma blanca, un cuchillo de cocina que después fue encontrado enterrado. Ese cuchillo tenía el mango y la hoja con manchas de sangre. Entonces ahí se establece que además por la dimensión de la hoja, comparando con las heridas que tenía el cuerpo de Guillermo, era el arma homicida. Hasta ahí se tenía el desenlace prácticamente de este caso, pero ¿quién lo mató? ¿O qué lo mató? Porque hasta ahí era el ataque de una bestia prácticamente por la cantidad de heridas. Pero como eso es parte de la mitología, evidentemente la policía buscaba a un sospechoso. Y probablemente era un pasajero, porque ¿quién más podría hacerlo? Teniendo en cuenta que la dinámica del ataque fue de atrás para adelante. Alguien que había estado en la parte de atrás y lo neutralizó a él que iba al volante del vehículo. Entonces no tuvo tiempo al menos de sacárselo de encima al atacante. Bueno, esto es lo que buscaba la policía y para eso recurrió a la parada de taxi donde él estaba. Y ahí obtuvo el primer testimonio. De acuerdo a lo que fue contando un compañero que estaba atrás suyo, atrás de Guillermo, atrás del vehículo de Guillermo, se pudo tener el primer perfil de quién pudiera ser el asesino. El último viaje de Guillermo y la primera pista de la policía. El último viaje. Guillermo sabía que su profesión era peligrosa, pero a sus 67 años había recorrido tantas calles y tantas experiencias que alejaba de sus pensamientos la idea del peligro. Todos los viajes de alguna manera eran una nueva aventura. Aunque no supiera cómo iba a terminar, era consciente de que era imposible predecir cuándo sería el último viaje. Nunca supo que aquel 22 de septiembre su muerte fue la moneda de pago por su última salida de la parada número 4, situada sobre la calle Leopardi, a unos pocos metros de la ruta Mariscal Estigarribia. Su fin devino de una serie de situaciones que no solían ser frecuentes en su día a día. Guillermo era un hombre bueno y en sus pensamientos siempre tenía la convicción de que nada le iba a ocurrir. Yo tenía miedo por él. Yo muchas veces le decía a mi papá, ¿por qué papá te va a esta hora? Porque es muy peligroso. Y me decía, mi hija, me tengo que ir, tengo que cumplir. Vos estás todavía, me. La noche del 21 de septiembre del año 2005 debía tomar su turno a la medianoche. Sin embargo, se atrasó un poco. Él nunca llegaba tarde. Su puntualidad era religiosa. Esa fue una de las primeras circunstancias llamativas de ese día, en el que sería el último de su vida. Ese día vino llegando a las 1:30. No, yo estaba en la punta. Y vino un usuario. Yo salí. Era un viaje corto. Salí y volví más o menos a los 10 minutos más o menos. Al salir su compañero, Guillermo quedó en la punta esperando la llegada de algún pasajero. Cuando su colega regresaba de su viaje y se acercaba lentamente a la parada, pudo ver que un joven se dirigió al móvil de Guillermo. Él abrió la puerta del acompañante como invitándolo a subir. El pasajero, sin embargo, prefirió subir al asiento de atrás. Lo único que alcanzó a escuchar el taxista que retornaba fue la orden del pasajero de llevarlo hasta la avenida Acceso Sur, luego de consultar el precio del pasaje. La parada con rumbo hacia San Lorenzo. Y fue la última vez que yo le he visto. Después de eso, Guillermo no dio más señales de vida, hasta que se encontró sin vida su cuerpo. Según la teoría de la policía, habría sido aquel joven pasajero el que lo mató. Hasta ahí la policía tenía la descripción de quién pudiera ser el asesino de Guillermo. Un joven que fue invitado a subir inclusive el asiento del acompañante, pero él quiso viajar atrás. Primer alerta para la policía. Porque coincide con la dinámica de la naturaleza del ataque. Es decir, el asesino tuvo que estar atrás para probablemente sujetarlo
y comenzar a herirlo del pecho hacia arriba, pecho, cuello, rostro. Pero vamos a poner un alto en la investigación o en lo que era la pesquisa, esos primeros pasos de la policía, para recordar un poco a Guillermo, quién era, un semblante. Hacemos siempre esto, recordar un poco quién era la víctima, la composición de su familia, sus sueños, lo que representaba él para su familia y sus compañeros de trabajo. Porque toda persona evidentemente tiene una historia que contar y generalmente esas historias al desaparecer dejan un espacio muy grande en su familia. Este era Guillermo. El recuerdo de Guillermo. Gran parte de su vida, Guillermo Barrios Bogado la había pasado al frente de la parada número 4 de la ciudad de Fernando de la Mora. Y al volante, aparte de su profesión, era esposo y padre de familia. Como sostén de su hogar, no desatendía un solo día su trabajo. Así fueran jornadas en que tuviera que enfrentarse a los raudales en las lluvias, o los intensos días de calor en el verano, o el frío en el invierno. Le gustaba su trabajo aunque sabía que era sacrificado. Su vida transcurría entre noches sin dormir, calles en mal estado, mal tiempo, clientes agradecidos y otros descontentos. La mayoría de las veces lejos de su familia, pero era lo que él había elegido y estaba dispuesto a pagar ese precio. Y es un hombre bueno, trabajador. No hay como él. Un hombre ejemplar, bueno. Más que padre, era un amigo para mí. Me escuchaba. Ya conocía los trances nocturnos y sus duros momentos. No quería retirarse de la profesión, pero de a poco iba alejándose de situaciones complicadas y restringía sus propios horarios. Y regresaba temprano a casa, como prediciendo que su final estaba cerca, aunque él no lo sabía. Antes trabajaba a la 1, a las 2 por ahí, viene hasta las 4. Y después, en estos tiempos ya a las 9, a las 10 ya vine. Su muerte aún está como una herida abierta, más aún para la familia, que nunca pudo recuperarse del todo de su pérdida. Guillermo evidentemente dejó ese espacio demasiado grande en su familia. El recuerdo hasta hoy día de él, cada vez que sus familiares hablan, comentan sobre él, es como si fuera que ocurrió ayer. Y a propósito de lo que había implicado ese día del crimen, la policía comenzaba a sospechar de algunas personas por la descripción que daban los testigos, principalmente este compañero suyo, que vio al joven subir al automóvil, lo describió de pie a cabeza. Se pudo realizar una descripción física en cuanto a la textura de la piel, a la complexión física y por sobre todo elaborar un retrato hablado, un identikit. ¿Verdad? Que recordándoles un poco, los identikits de la policía, hasta probablemente hoy día, aunque ya no se estila tanto eso, eran elaborados por un software que tenía la capacidad de elaborar rasgos, ¿verdad? De ojos, nariz, ceja, pómulos, boca, mentón, la frente, orejas, es decir, todo lo que implica el rostro en sí, pero con rasgos bastante anglosajones. De todas maneras, siempre ese software de la policía daba un acercamiento muy importante de quién pudiera ser el asesino. Y con ese dato comenzaron a acercarse cada vez más hacia quién sería el asesino de Guillermo. La investigación. Los criminales no robaron nada del interior de su taxi. Guillermo Barrios Bogado tenía en la guantera del vehículo su billetera, en la que había unos pocos billetes, pero dinero al fin, con lo que su muerte compró su destino. Fue condenado por unos 95.000 guaraníes, quizás. En la escena del crimen pudieron apreciar claramente que el asesino reclinó el asiento delantero y deslizó el cuerpo de Guillermo hacia atrás e inmediatamente huyó del sitio. Capaz, el crimen había sido tan violento que asustado por su obra no llevó nada
O tal vez no pudo mover el taxi y decidió abandonarlo. En su mano derecha relucía aún su anillo de bodas. Su autorradio también estaba en ese mismo lugar. Aunque la policía no se aventuraba a dar alguna hipótesis sobre el trasfondo del asesinato, no tardó en descartar el robo como móvil del crimen, y las sospechas apuntaron a una venganza, atendiendo la hazaña con la que el asesino atacó al conductor. Se tejieron varias hipótesis en torno al asesinato, pero no pasaron de especulaciones. Los investigadores no tenían pistas concretas. Los agentes policiales suponían que la víctima trató de resistirse a la agresión y mantuvo una dura pelea contra su atacante. Considerando la gran cantidad de sangre que esparció en todo el coche, tampoco se descartaba que otra persona hubiera tenido participación, aunque el compañero del fallecido pudo ver a una sola de ellas subir al taxi. Mediante la declaración del único testigo que vio al joven abordar el taxi, la policía logró elaborar un identikit. Meses más tarde, esos agentes lograrían capturar a un sospechoso, pero el crimen nunca sería resuelto. Estaba complicado para la policía porque con el simple hecho que no se robaron nada, la billetera estaba ahí, habían inclusive el anillo que podría ser, digamos, reducido, tenía su valor en oro y otros, representaba un botín importante si eso fuese un asalto. Lo que no entendía era, uno, la hazaña, y dos, ¿por qué no se llevaron nada? Pero sí si hablamos de falta de tiempo o de susto, pero sí el asesino tuvo tiempo de mudar el cuerpo o de cruzarlo de adelante para atrás. Aunque eso haya implicado, por ejemplo, que en medio de la pelea, el forcejeo, se haya roto el respaldo de la butaca y el cuerpo, digamos, tenga una mayor facilidad de traslado de adelante para atrás. Pero ¿por qué hacerlo? ¿Por qué no dejarlo ahí? Entonces, ese tipo de preguntas hacían dudar mucho a la policía de qué realmente fue lo que pasó, hacia dónde apuntaba el crimen y cuál era la sospecha principal del por qué Guillermo. Sí, Guillermo no tenía enemigo alguno, al parecer. Con todo esto, pasó mucho tiempo para que realmente el sospechoso caiga, aquel que cumplía con la descripción del testigo, con lo que había mencionado, y el que se acercaba, inclusive, por sus antecedentes policiales, a la misma forma de operar en la que utilizó el asesino con Guillermo. Había demasiadas coincidencias. Finalmente, más de un mes después, la policía logra atrapar a quien sería el único sospechoso del asesinato de Guillermo. 40 días después, las mañanas y las noches se fueron convirtiendo en semanas. Un mes transcurrió fugaz. Y cuando ya fueron los 40 días que pasaron desde el homicidio, finalmente la policía detuvo a un sospechoso. Un joven adicto a la marihuana y de dudosa vida fue detenido por agentes de la sección homicidios de la policía. De padres paraguayos, pero nacido en Buenos Aires, Argentina, el muchacho se asentó en la natal localidad de sus progenitores, San José de los Arroyos. Desde temprano inició su vida delictual. A la edad de 26 años ya registraba entradas a prisión. La última había sido ese mismo año por un robo. Igualmente, el marginal tenía otros antecedentes penales por robo agravado y hurto. También estaba imputado por la fiscala Carmen Osorio por tenencia de 10 gramos de marihuana. Descartada la implicancia de otra persona, Gabriel quedó como el único sospechoso del crimen. Después se convirtió en el único imputado por el asesinato. La fiscal Rosa Heinroth lo procesó por homicidio doloso y posteriormente pidió al juzgado que se lo envíe a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú para enfrentar a partir de ahí el proceso por el crimen. 2 años tuvieron que pasar de un largo proceso, pero durante eso ni la policía ni la fiscalía lograron colectar suficientes pistas que pudieran señalarlo como el verdadero autor del crimen. Luego de algún tiempo, el muchacho fue liberado. Bueno, hasta acá la policía tenía al sospechoso. Finalmente coincidía el aspecto físico, el rostro descrito por el testigo, por aquel que lo vio subir, último al parecer, último pasajero, a quien Guillermo tenía que llevar hasta Sur, al menos según lo que él pudo escuchar. Y también
los antecedentes de este argentino, tenía muchas coincidencias, los delitos que había cometido con lo que probablemente ocurrió con Guillermo, porque no podían sacarse de la cabeza que eso tal vez fue con una finalidad de robo, pero como hubo demasiada resistencia, peleó mucho por su vida Guillermo, le termina asesinando con esa saña indescriptible, porque eran más de 50 heridas. Pero no le cerraba el hecho de que el cuerpo haya sido mudado a la parte de atrás. Habían cosas ahí que la policía no terminaba de extrañar, pero sí tenía, no le terminaba de extrañar, digo bien. Pero si tenían que medir eso, es decir, las cosas que le generaban dudas, con las certezas que habían y que se acercaban como respaldo hacia la teoría del robo, pues se quedaban con eso. Y así asociaron a él, al sospechoso, o al único detenido casi un mes después, con la forma en que mataron a Guillermo. Pero algo pasaría más. Y no era lo último que iba a suceder en toda esta historia. Y ese desenlace se los voy a contar a la vuelta de esta última pausa en Escena del Crimen. Guillermo fue asesinado el 22 de septiembre, probablemente en esa fecha aún, el 22 de septiembre del año 2005. Él tenía su parada en el barrio Barsequillo de San Lorenzo y hasta ahí fue un joven como pasajero y le pidió un viaje hasta que lo saque a Acceso Sur en aquel momento. Él le invitó a subir como acompañante, pero por la hora y por su seguridad, por la experiencia que tenía, 67 años, más de 20 siendo chofer de taxi. Pero el joven dijo, voy atrás, me subo atrás. Y como no le hizo caso, como no le prestó mucha atención a eso, no fue más que un pequeño detalle, decidió emprender el viaje. Pero de ahí Guillermo no volvería. Lo encontraron muerto en una zona bastante abierta, digamos. Sí, había una población, habían residentes vecinos ahí, pero su vehículo estaba prácticamente a medio enterrar en un banco de arena. Su cuerpo estaba en el asiento de atrás con más de 50 heridas de un arma blanca, de un cuchillo de cocina que después se encontraron enterrado con manchas de sangre en el mango y también en la hoja de metal, y después se confirmaría que era el arma asesina. Y no se llevaron nada del vehículo, nada de valor. Él tenía un anillo de casado que tenía oro, tenía la billetera y otros objetos que pudieran ser reducidos en algún momento si lo que ocurrió ahí era parte de un robo, de un asalto. Pero no se llevaron nada. Y eso extrañaba mucho a la policía porque no se explicaban por qué la hazaña y por qué mudaron el cuerpo. Porque el ataque se había dado, o había comenzado al menos, con él conduciendo el taxi. Entonces, eran pequeñas cosas que le generaban cierta confusión. No obstante, había ya un testigo, había ya un identikit, y con eso, más de un mes después, detienen a un sospechoso. Un ciudadano argentino con muchos antecedentes que respaldaba lo que probablemente había ocurrido, digo, el móvil, un intento de robo, con sus antecedentes policiales. Entonces el perfil al menos coincidía. Pero como les dije antes de ir al corte, algo más iba a pasar. Este crimen nunca fue resuelto porque para la policía y la justicia los elementos no eran suficientes. Crimen sin resolver. Durante aquellos días posteriores a su asesinato, un enjambre de taxistas amarillos copó las calles capitalinas, exigiendo que el caso sea esclarecido, con carteles y hasta un ataúd alusivo a la muerte de uno de sus compañeros sobre el antiguo Mercedes que alguna vez condujo, expresaron su indignación. Choferes de la Federación Nacional de Taxistas criticaron en aquel momento duramente al gobierno y a la justicia también por la falta de respuestas ante la inseguridad que se cobró el costo más valioso, la vida de uno de sus compañeros. El dolor estaba presente, la indignación y la impotencia, exigiendo la destitución del entonces comandante de la policía y del ministro del Interior, Rogelio Benítez. Sus ruegos nunca fueron escuchados. Solo la impunidad llenó los espacios vacíos que dejó la ausencia de Guillermo en la vida de cada uno de aquellos que lo conocieron, familia, amigos y compañeros.
El único sospechoso del crimen, Gabriel César Fernández Vázquez, fue liberado al no encontrarse pruebas certeras de que pudiera estar involucrado en el asesinato. La muerte de Guillermo dejó en la comunidad fernandina el amargo sabor de la injusticia. Es difícil sobrellevar esto. Mala forma como él se fue y lo que le hicieron. Y la verdad que quedamos con miedo porque una cosa muy grave lo que pasó y estamos con miedo hasta ahora por la inseguridad misma, porque acá no hay garantía de nada. Realmente dejo en manos de Dios porque acá en Paraguay no hay justicia. Porque hicimos para que se haga justicia, pero no se puede. Años más tarde, el argentino Gabriel César Fernández sumó causas a su foja criminal, todas ellas por el delito menor de resistencia. Al asesino de Guillermo, la justicia nunca logró identificar. Su caso quedó guardado en algún escritorio y de allí nunca más salió. El material lo cerramos diciendo que el asesino de Guillermo nunca la justicia lo quiso identificar. Probablemente el único sospechoso, quiero creer, digamos, en el criterio de la policía, y que nunca fue encontrado culpable, fue ese asesino. Quizás, bueno, porque siempre hay que tener la presunción de inocencia. ¿Qué creen ustedes? ¿Fue un error de la investigación otra vez? ¿O fue quizás la falta de voluntad de la justicia a la hora de dar una correcta lectura de los elementos que acercó la policía como investigación? Lo cierto es que el asesinato de Guillermo nunca obtuvo la justicia que esperaba la familia, que esperaban sus compañeros, que movilizó a toda una agremiación en pos de la justicia, de reclamo de justicia, hartos de la inseguridad. El famoso enjambre amarillo, que muchas veces nos generaron algunos desagrados por cuestiones X, pero a la hora de pedir justicia por la seguridad siempre estuvieron en razón. Siempre tuvieron razón, porque como otros tantos no tuvieron ese respaldo que necesitaban como trabajadores nocturnos. Y ahí está el resultado. Porque Guillermo no tenía antecedentes, Guillermo no tenía amenazas, no la pasó mal, era un papá dedicado a la familia y punto. Trabajaba para su familia. ¿Qué más reproche que eso? O ni siquiera tendría que tenerlo, ¿no? Pero no había amenazas de por medio como para que lo maten así. Y el producto es la esterilidad o lo poco efectivo del mecanismo de justicia a la hora de encontrar un elemento que pueda sustentar un crimen como este. Y lastimosamente tenemos que cerrar el programa con la impotencia de un crimen sin resolver. Nos despedimos, no sin antes recordarles que todos los capítulos de Escena del Crimen siempre están ahí, en Unicanal, en nuestro canal de YouTube. Ahí van a tener completa las 4 temporadas y este programa y los que van a venir, por supuesto, siempre ahí. Quiero agradecer a mis amigos de Galano Muebles en Agustín P. Justo y Perón. Acuérdense que este sillón y tantos muebles súper cómodos lo van a encontrar a muy buen precio. Están haciendo liquidación de stock y esto va a ir hasta todo el mes de diciembre. Así que visiten en Agustín P. Justo y también Avenida Perón. Ahí van a encontrar las súper ofertas. Nos reencontramos el próximo lunes en otro capítulo más de Escena del Crimen.